Estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase teórica que pretende revisar los principales aspectos de los herpes virus humanos. Así como lo pueden observar en esta microfotografía electrónica, hablaremos un poco acerca de los virus, ¿sí? En este sentido, destacaremos que la partícula viral de los herpes virus está compuesto por un material genético dispuesto en su núcleo del tipo ADN bicatenario, muy similar al material genético de la célula hospedadora que estos virus suelen infectar. Ese material genético se encuentra protegido dentro de una cápside. La cápside es una estructura icosaédrica perfectamente conformada con una estructura sólida con capsómeros que son subunidades proteicas, que los vemos ahí en la fotografía B de color rojo, que están como distribuidos de una manera muy condensada, muy densa, dándole una muy buena protección al material genético que está dentro de esa cápside. Además, estas partículas virales son envueltas, es decir, tienen un recubrimiento lipoproteico que el virus suele adquirir de la célula hospedadora y en la cual inserta las glucoproteínas víricas, que son importantes factores de patogenicidad. Cabe destacar que en estas partículas virales de los herpes virus existe una zona entre la cápside y la envoltura denominada tegumento. En, en el esquema está representado por toda esta zona amarilla que hay entre la cápside y la envoltura, y en este lugar, en este tegumento, el virus suele acumular, almacenar enzimas que posteriormente utilizará cuando infecte a la célula hospedadora. Como características claves y a modo de introducción, los integrantes de la familia Herpes viridae tienen la capacidad de generar latencia. Esto es a partir de su vía de ingreso, que puede ser normalmente la vía orofaringia o la vía cutánea. Hay un viaje, ¿sí?, de las partículas virales hacia las neuronas dispuestas, por ejemplo, en la región orbitofrontal, en el ganglio de Geyser o en el ganglio de la raíz posterior. En esos lugares, en esas neuronas, es donde el virus suele integrar su ADN con el ADN de la célula hospedadora, haciendo este periodo de latencia. Posteriormente, determinados factores que revisaremos más adelante pueden realizar o pueden inducir la reactivación de ese virus, generando un proceso antiinflamatorio, la salida de las partículas virales, lo que va a generar anticuerpos y la posibilidad de una vasculitis encefálica. Como características claves también se destacan en estos virus la capacidad que tienen de atravesar la barrera placentaria y ocasionar defectos congénitos en el individuo que está en formación. Además tienen una tendencia grande, alguna de las especies de esta familia Herpes viridae, de provocar cáncer del tipo linfomas. En general, los integrantes de la familia Herpes viridae tienen una alta prevalencia mundial. Vamos a revisar a continuación los principales aspectos de los herpes virus, tomando como modelo al ciclo viral del herpes virus simple, ¿sí? Como estamos viendo en la imagen, estas partículas redondeadas que representan a las partículas virales tienen proteínas claves ancladas en su envoltura que interaccionan con las proteínas dispuestas en la membrana de la célula hospedadora, acá representada por esta línea naranja que rodea a esta célula eucariota. Esas proteínas, al interaccionar con receptores en la membrana celular de la célula hospedadora, se produce el primer paso del ciclo viral, que es la adhesión. Posteriormente hay una penetración de la cápside viral por fusión de las membranas y la liberación de esa cápside en el citoplasma para que viaje a la membrana nuclear y allí se produzca la inyección del ADN viral en el núcleo de la célula. El ADN viral se puede integrar con el ADN celular y de esta manera va a codificar enzimas que van a favorecer la transcripción y la traducción del material genético
que está contenido en esa molécula de ADN que ha internalizado el virus en el interior del núcleo. Muchas de estas enzimas codificadas a partir de ese material genético son ADN polimerasas o enzimas fundamentales para la síntesis de proteínas virales. Las cápsides se forman dentro del núcleo celular y son transportadas por vesículas hasta finalmente tomar contacto con la membrana celular para producirse su liberación por gemación. De esta manera es que adquiriendo diferentes envolturas desde la membrana nuclear hasta la membrana celular, el virus adquiere esta capacidad de rodearse de una membrana lipoproteica que lo hace denominar un virus desnudo. En cuanto a la clasificación taxonómica, vamos a conocer que hay 8 especies importantes para revisar en medicina humana de los integrantes de la familia Herpes viridae, ¿sí? Estas 8 especies se van a agrupar en 3 familias: alfa herpes viridae, beta herpes viridae y gamma herpes viridae. Esta clasificación está basada en el tropismo, es decir, en la capacidad que tiene el virus de dirigirse a determinadas células dentro del organismo humano y a ciertas características del ciclo viral. Dentro de la familia alfa herpes viridae revisaremos el virus del herpes simple tipo 1, también denominado herpes labial, el virus del herpes simple tipo 2, denominado herpes genital, y el virus de la varicela zoster. En cuanto al tropismo viral, vemos que los integrantes de la familia alfa herpes viridae hacen latencia en neuronas. En lo que respecta a la familia beta herpes viridae, encontramos aquí los citomegalovirus, el virus del herpes humano tipo 6 y el tipo 7. Haciendo referencia al tropismo, vemos que estos integrantes de la familia beta herpes viridae hacen latencia en ganglios, en neuronas también, o en las células inmunitarias. Finalmente vemos que el virus de Epstein-Barr, también conocido como el productor de la mononucleosis, y el virus del herpes humano tipo 8, también conocido como el productor de sarcoma de Kaposi, se agrupan dentro de la última familia que revisamos, que es la familia gamma herpes viridae. Estos virus suelen hacer latencia en los linfocitos. Vamos a revisar ahora los principales aspectos de los virus herpes simple, tanto el tipo 1 como el tipo 2 y el virus de la varicela zoster. Comenzamos haciendo referencia a la epidemiología global del virus del herpes simple tipo 1 o al virus del herpes simple tipo 2, también conocido como herpes labial, debido a la alta prevalencia que genera en este tipo de uniones mucocutáneas en la región de la boca, ¿sí? Como también hacemos referencia a que el virus del herpes simple tipo 2 es el principal productor de lesiones en la zona genital o en la zona perianal, que tiene que ver un poco con las características de contagio que tiene el virus. Murray, en su 9ª edición, hace referencia que el virus puede estar presente mientras haya mezcla y coincidencia de membranas mucosas entre los hospedadores humanos. Vamos a ver que estos dos virus son cosmopolitas, es decir, se distribuyen con una alta prevalencia en todos los países del mundo. El virus del herpes simple tipo 1, también conocido como herpes labial, afecta aproximadamente a 3,7 mil millones de personas, fundamentalmente a menores de 50 años, y su distribución está siendo más marcada y más prevalente en África y en América. Mientras que el virus del herpes simple tipo 2, ¿sí?, suele afectar solo a un 13% de la población, aproximadamente a unos 491 millones de personas, en un rango etario menor, que es entre los 15 a 49 años, y está probablemente relacionado a este rango etario con la forma de contagio, que es a través de las relaciones sexuales. Desde lo patológico, las dos especies de herpes simple que estamos revisando, tanto el tipo 1 como el tipo 2, suelen generar en la piel o en las membranas mucosas que afectan lesiones del tipo vesiculares, como la que se ven en esta fotografía.
Los libros de patología reportan a estas lesiones como el aspecto de una gota de rocío sobre un pétalo de rosa, para hacer referencia a el contenido líquido que hay en el interior de las vesículas que suelen provocar la infección por estas dos especies de herpes simple. En cuanto al virus de la varicela zoster, también conocido como culebrilla, vamos a ver que suele afectar a los individuos humanos a edades tempranas. Esto es, el virus de la varicela es el que suele ocasionar estas infecciones con manifestaciones cutáneas. Como habíamos revisado, una vez superada la varicela en la infancia, el virus permanece latente en las fibras nerviosas, como muestra el punto número 1 en el siguiente gráfico. Posteriormente, cuando el sistema inmunitario se debilita, esto va a permitir la reactivación del virus y la generación de lesiones locales asociadas a los dermatomas, a los lugares donde esa fibra nerviosa a nivel de la piel genera contacto, genera inervación. Los primeros síntomas cuando se produce la reactivación suelen ser el ardor, el dolor y la sensación de piel sensible. Finalmente se desarrollan ampollas en la piel que se manifiestan como erupciones cutáneas, que suelen ser muy dolorosas y se distribuyen principalmente en el tronco, tórax y espalda, en coincidencia con los lugares donde estas fibras nerviosas tienen incumbencia en la inervación de estas estructuras cutáneas. En cuanto a la epidemiología global del virus de la varicela zoster, vemos que también es un virus cosmopolitan, ya que más del 90% de la población se ha puesto en contacto con el virus y tiene anticuerpos. Es de destacar que el virus de varicela zoster genera una incidencia aumentada a partir de los 50 años de edad, llegando a superar los 11 casos por 1000 personas al año en los individuos más añosos, mayores de 80 años. Hay en general a nivel global una adherencia baja de la población a vacunarse, pero esto se ve como muy reflejado en América y en África. En cuanto a la patogenia de estos virus simples, normalmente revisamos que la entrada suele ser por el contacto de piel o mucosa con un individuo infectado. Hay una replicación local en el sitio de contagio y posteriormente hay una diseminación del virus hacia determinadas estructuras sensitivas periféricas, hacia neuronas, ¿sí? Cuando se finaliza esa diseminación neural, ¿sí? O en algunos casos suele ser hematógena, vía sanguínea, se produce el establecimiento de latencia, hasta que nuevamente algunos factores pueden hacer que el virus abandone ese estado de latencia, se reactive la infección y se produzca la migración nuevamente de las partículas virales a los sitios en la piel donde esas neuronas tienen inervación. Vemos que en cuanto a la latencia, el virus simple tipo 1, ¿sí? Suele hacer latencia en el ganglio trigémino, ¿sí? Generando las lesiones conocidas como herpes labial. El virus herpes simple tipo 2 suele hacer latencia en los ganglios sacros, generando estas lesiones típicas del herpes genital recurrente, mientras que el virus de la varicela zoster suele hacer latencia en los ganglios sensitivos. A nivel de los dermatomas son las principales manifestaciones clínicas cuando se produce la reactivación. Vemos que el virus, una vez que ingresa y llega a la estructura neurológica donde normalmente hace latencia, se puede interrumpir esa latencia cuando el individuo es sometido a diferentes factores que se denominan factores de reactivación. El estrés físico, el estrés emocional, la inmunodepresión mediada por la edad o por una patología de base o por la incorporación de medicamentos inmunosupresores, la fiebre, la exposición a la luz ultravioleta o un traumatismo en la zona pueden ser factores que generen el abandono de la latencia por parte de las partículas de los herpes virus para reactivarse, reiniciar el proceso inflamatorio y generar sintomatología clínica. Vemos que entre las manifestaciones clínicas más comunes se observan estas lesiones vesiculares que se pueden observar
principalmente a nivel de la boca, de los labios, en lo que respecta a el herpes simple tipo 1. Mientras que el herpes simple tipo 2 o herpes genital también se ve asociado con lesiones del mismo tipo, vesiculares, pero en la región genital o perianal. Actualmente, y debido a las prácticas sexuales de los individuos humanos, los herpes virus tipo 1 también pueden provocar lesiones en la región genital, y los tipos 2 también pueden generar lesiones en la zona labial. El virus de la varicela zoster suele generar también lesiones del tipo vesiculares, ampollares en la zona genital, labial o donde se pongan en contacto las mucosas entre un individuo infectado y un individuo sano. Vemos que las principales manifestaciones clínicas a nivel del herpes virus tipo 1 suelen ser orales, con esa gingivoestomatitis, amigdalitis o la manifestación más común, que es el herpes labial. También puede provocar faringitis, esofagitis, traqueobronquitis, queratoconjuntivitis. Pueden el herpes simple tipo 1 tener manifestaciones genitales o a nivel de la piel, conocida como panadizo. Vamos a ver que el herpes simple tipo 2 fundamentalmente genera lesiones que se van a observar en la zona genital, perianal, pero también, y volvemos a decir, de acuerdo a las prácticas sexuales que practique el individuo, pueden provocar lesiones vesiculares a nivel oral o a nivel de la faringe. Por supuesto que las dos especies virales en individuos inmunosuprimidos pueden generar una diseminación en estos individuos de las partículas virales hasta el sistema nervioso central, siendo agentes responsables de encefalitis o meningoencefalitis. Vamos a ver que el herpes simple tipo 2 está más asociado también a su posible distribución al torrente circulatorio de un neonato, de un individuo recién nacido, y generar manifestaciones clínicas de herpes neonatal. Estas manifestaciones clínicas pueden ser bastante diversas, pueden provocar encefalitis con posible recuperación, pero la adquisición de secuelas neurológicas en el individuo recuperado. En estos individuos recién nacidos pueden provocar neumonía, una neuralgia posherpética o una enfermedad diseminada que puede costarle la vida a este individuo. Vamos a ver en lo que respecta a la patogenia del virus de varicela zoster. Tiene una forma diferente de contagio, es principalmente a través de gotitas de aerosoles que se pueden poner en contacto con la vía respiratoria de un individuo susceptible, ¿sí? Normalmente se produce una replicación local a nivel de los ganglios linfáticos, y desde allí hay una distribución hematógena pasando por el hígado, el vaso, afectando a los linfocitos T incluidos en el sistema retículo endotelial. Esto probablemente va a generar una viremia asociada con fiebre, malestar y cefaleas. A través de esta distribución hematógena, decíamos, el virus llega a la piel generando lesiones progresivas que van entre máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. Allí puede, desde esa piel infectada o desde las membranas mucosas, dirigirse a las neuronas, donde va a generar latencia. En cuanto a las manifestaciones clínicas del virus de la varicela zoster, recordemos que si es adquirido en la infancia va a generar un cuadro conocido como varicela. Esta enfermedad eruptiva o exantemática, ¿sí? Es de distribución bastante clásica en la población infantil, y hay que discriminarlas o diagnosticarlas diferencialmente de otros exantemas infantiles clásicos, tales como la rubiola, la rociola, el eritema infeccioso o el sarampión. Los individuos que hayan adquirido a temprana edad a este virus de la varicela zoster, puede el virus entonces hacer latencia y posteriormente en la vida adulta hacer reactivaciones cutáneas. Recordábamos que esas reactivaciones se localizan principalmente en el tórax y en la espalda, y tienen que ver con el lugar donde produce inervación a nivel de la piel la neurona que ha sido infectada y por estas partículas virales de herpes virus simple. Vamos a revisar ahora otra enfermedad producida por estos herpes virus. En este caso es el virus de Epstein-Barr, también conocido como el agente
de la mononucleosis infecciosa. En cuanto a la epidemiología global, vemos que el virus de Epstein-Barr es un virus ubicuo, quiere decir que tiene una cero prevalencia mundial, se encuentra ampliamente distribuido entre el 90 y el 95% de los adultos. En el hemisferio norte vemos que se reportan 500 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que las estadísticas a nivel de Centroamérica o Sudamérica no son adecuadamente registrados los casos y por lo tanto no hay datos. Vamos a ver que el virus de Epstein-Barr, como muestra esta fotografía, es transmitido principalmente por la saliva. Tal es así que se la conoce como la enfermedad del beso. Infecta habitualmente a individuos en la infancia donde no suele tener síntomas, donde la enfermedad es asintomática, o en la adolescencia, provocando lo que se conoce como la mononucleosis infecciosa. Vemos que el virus puede ingresar a través de la saliva, a través de esta acción del beso, tomar contacto con la cavidad oral del individuo y producirse esta replicación en la orofaringe. Allí, en ese lugar, toma contacto el virus con los linfocitos, donde normalmente son sus células target, estos linfocitos que se ubican ahí en el tejido orofaringeo. En cuanto a la patogenia, vemos que este virus transmitido por saliva, volvemos a ver que el contacto de mucosa con mucosa, por ejemplo a través de un beso, suele ser la principal vía de contagio. Ese herpes virus que ingresa por la saliva va a replicar en linfocitos B y en células epiteliales de la bucofaringe, va a generar esta proliferación de linfocitos B, su activación y probablemente esto sea responsable del malestar que siente el individuo. Estos linfocitos B activados suelen tener una acción de producir anticuerpos denominados anticuerpos heterófilos. Normalmente la latencia suele hacerse en estos linfocitos que se ubican en el hígado, en los ganglios linfáticos o en el vaso, lo que puede llevar a individuos infectados persistentemente con el virus haciendo latencia en estas estructuras, ¿sí? Puede asociarse este virus al manipular a linfocitos B, a infectar a linfocitos B, puede asociarse a neoplasias tales como el linfoma de Burkitt o de Hodgkin. Vamos a ver que las principales manifestaciones clínicas del virus de Epstein-Barr o mononucleosis se ven relacionadas con esta afección de las glándulas linfáticas o de los ganglios que se ven inflamados, hinchados, probablemente con dolor de garganta, fatiga y fiebre. Para el diagnóstico es importante realizar un frotis sanguíneo para la visualización de estos linfocitos atípicos o también se puede obtener una muestra de sangre para la obtención de suero que permita identificar estos anticuerpos heterófilos producidos por los linfocitos infectados, principalmente anticuerpos del tipo IgM. Pero sin duda a dudas, el diagnóstico definitivo es realizado a través de la PCR, lo que implica la amplificación del material genético del virus a partir de muestras tomadas de las vías respiratorias, por ejemplo, o de la orofaringe. Las complicaciones más habituales, destacábamos que es un virus que afecta a los linfocitos B, infecta y probablemente se integra con el material genético de los linfocitos B y esto puede generar la activación de oncogenes que lleven a una proliferación exagerada, como vemos en la fotografía, de linfocitos B de la zona, por ejemplo, de la mandíbula o de la cara, y esta es una manifestación clínica que se conoce como el linfoma de Burkitt y que suele estar distribuido en la población de niños africanos. Por otro lado, tenemos el linfoma de Hodgkin. Este virus también puede afectar a los linfocitos presentes en los ganglios linfáticos de la zona cervical, generando el aumento de tamaño de uno o varios de estos ganglios. Se suelen ubicar en la región lateral del cuello, ¿sí? Y rara vez suele asociarse con un aumento en el tamaño de los ganglios de las axilas o de la ingle. Quizás la característica más importante de esto es que suele ser asintomática y la manifestación clínica que
podría llegar a aparecer asociado con este linfoma, esta proliferación de linfocitos en los linfonódulos, es la fiebre, la sudoración, la pérdida de peso o el prurito en la región de la piel donde estos linfonódulos aumentados de tamaño protruyen, como vemos acá en la fotografía. No hay vacunas disponibles para la prevención de la infección por el virus de Epstein-Barr. Vamos a revisar ahora otro integrante de la familia de los herpes virus que se conoce con el nombre de citomegalovirus. Los citomegalovirus humanos producidos por el herpes virus tipo 5 son de distribución mundial con una cero prevalencia de entre el 40 y el 100% en humanos adultos, y esto va aumentando con la edad. El citomegalovirus genera una infección congénita que es muy frecuente, tiene una prevalencia entre el 0,6 y el 5% de los individuos nacidos vivos y causa infecciones latentes de por vida. Vamos a ver que si el citomegalovirus afecta a individuos normales desde el punto de vista inmunológico, el individuo puede ser un portador asintomático de una enfermedad provocada por este citomegalovirus, que suele conocérsela como mononucleosis, pero negativa a los anticuerpos heterófilos. En cambio, la situación cambia drásticamente si los citomegalovirus infectan a un recién nacido de madre que no ha tenido anticuerpos que pudieran haber protegido a ese individuo recién nacido. En estos individuos se produce la enfermedad de inclusión citomegálica, ¿sí? Y se da por esta característica que tiene el virus de poder atravesar la placenta y llegar a producir infección del feto. Si esta infección es adquirida durante el embarazo, estos citomegalovirus pueden causar retraso mental, hipoacusia neurosensorial, microcefalia y lesiones del tipo purpúricas. Cabe destacar que en los Estados Unidos es la principal causa infecciosa de retraso mental y de hipoacusia neurosensorial en estos individuos recién nacidos. Por otro lado, vamos a destacar que si el citomegalovirus afecta a individuos humanos adultos, pero que se encuentran inmunodeprimidos o por cualquier causa o por el virus del SIDA, esto puede generar en este tipo de individuos una enfermedad sintomática multisona, generando a provocar enfermedad de órganos dianas como neumonitis, colitis o retinitis. Vamos a ver que para el diagnóstico de los citomegalovirus, la PCR, la identificación del material genético del virus asociado con la muestra, digamos, con las lesiones, es la técnica de elección. También se ha podido ver que los libros de patología describen que en las citologías o en los cortes histológicos de los individuos que han sido severamente afectados por los citomegalovirus aparecen en las células estos cuerpos de inclusión basófilos intranucleares que dan esta apariencia de ojos de búho, ¿sí? Sin embargo, el método preferido sigue siendo para el diagnóstico la detección del material genético del virus a través de la reacción en cadena de polimerasa. Vamos a revisar ahora las infecciones producidas por los herpes virus humano tipo 6, 7 y 8. En lo que respecta al virus del herpes humano tipo 6, vamos a ver que epidemiológicamente es un virus ubicuo con una seroprevalencia mundial superior al 85 al 90% en adultos. Hay dos tipos de herpes virus tipo 6, el A y el B. El A suele ser un virus linfotrópico, que es menos común y se asocia más a sistemas inmunitarios debilitados, mientras que el B es la variante más común, implicada en la inmensa mayoría de las infecciones y causante de la rociola infantil o exantema súbito, también conocido como sexta enfermedad, que tiene estas manifestaciones exantemáticas cutáneas en los individuos que por temprana edad se encuentran inmunodeprimidos. Vamos a ver que el herpes virus tipo 6 tiene un periodo de incubación relativamente largo, entre 4 a 7 días, y la enfermedad inicia bruscamente con fiebre elevada, llegándose a incrementarse hasta los 40,5 grados Celsius y prolongada, una fiebre que suele durar unos 4 días.
Posteriormente, cuando la fiebre ya no es parte de la sintomatología del individuo, aparece ese exantema a nivel cutáneo, siendo en este momento donde también se pueden ver asociadas las complicaciones. Vamos a ver que en la primoinfección estos herpes virus tipo 6 pueden localizarse a nivel de la piel, provocando este exantema, pueden provocar fiebre, irritabilidad, adenopatía. Estas principalmente son la sintomatología más frecuente, aunque también se lo ha asociado a síntomas gastrointestinales o hepatitis. En cuanto a los síntomas respiratorios superiores, también se ha visto asociado que genera en el 45% de los individuos infectados este tipo de síntomas. Y en las complicaciones, cuando el sistema inmune está debilitado, el virus puede ingresar al pulmón provocando neumonitis o distribuirse y afectar al miocardio. Puede en la primoinfección haber una infección del sistema nervioso central generando convulsiones, pero no son la mayoría de los casos. Una vez que el virus ha hecho latencia y permanece inactivo en diferentes estructuras, puede reactivarse, siendo responsable de encefalitis, de herpes oral también, de faringitis o, según la exposición, a nivel de el sistema, el aparato genital. En cuanto al virus del herpes humano tipo 7, vamos a ver que, como el 6, es un virus ubicuo a nivel mundial que tiene una cero prevalencia superior al 95% en adultos. La infección primaria ocurre generalmente en la infancia y más del 75% de los niños se infectan antes de los 6 años, provocando, como lo muestran en estas imágenes, estas lesiones del tipo erupción cutánea o rash. La latencia, en este caso, la hacen en las células T helper o CD4 post-herpes simple. El herpes humano tipo 8 es el último herpes humano que vamos a revisar, es el responsable del sarcoma de Kaposi. Tiene una prevalencia muy variable. Se estima entre un 2 a un 8% en la población sana, y suele tener altos focos de endemia, especialmente en África. ¿Qué es lo que provoca este virus? Este virus es necesario para que se produzca un tumor denominado el sarcoma de Kaposi. Pero para que este virus actúe se requiere la coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana. En estos casos es común el desarrollo de un tumor vascular maligno conocido como sarcoma de Kaposi. En cuanto a la situación en la Argentina, se hace vigilancia epidemiológica y monitoreo de la infección en embarazadas y recién nacidos. Principalmente se atiende al diagnóstico de los herpes virus tipo 1 o herpes labial, el 2 o genital, el 3, el de la varicela zoster, y también se hace un diagnóstico y vigilancia acerca de los citomegalovirus. Debido a que muchos de estos virus tienen una transmisión a través de el contacto de las membranas mucosas, es que en la Argentina se hacen campañas de educación sexual para advertir a la población que estas enfermedades pueden ser adecuadamente prevenidas con el uso de preservativos de látex o de diferentes formas de evitar el contacto de mucosa y mucosa, interponiendo látex entre medio de ambas mucosas. Son importantes las campañas que ayudan a la difusión de esta información porque van a garantizar su prevención. Bien, en cuanto al diagnóstico en general para los herpes, el diagnóstico suele ser sintomatológico, suele ser clínico a través de las manifestaciones típicas de este tipo de enfermedades. Normalmente en los individuos en donde se producen lesiones del tipo vesiculares se puede tomar una muestra con un hisopo estéril, refregando la lesión, favoreciendo la liberación de estas partículas virales contenidas en el líquido vesicular. Con esta muestra, ¿sí?, se puede procesar a nivel del laboratorio haciendo una reacción en la cadena haciendo una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa que permita amplificar el ADN de este virus. Puede también hacerse la detección de
el antígeno viral a través de la técnica de inmunofluorescencia, pero la PCR sigue siendo la técnica de elección o gold estándar. Se podría también llegar a hacer un diagnóstico indirecto a través de la serología, la detección de anticuerpos del tipo IgM, IgG y su cinética en el tiempo pueden ayudar de manera indirecta al diagnóstico. En cuanto a la prevención, vemos que es muy importante evitar el contacto con las lesiones vesiculares, ya que el líquido de las vesículas contiene partículas virales activas. Utilizar preservativos de látex, evitar relaciones sexuales si hay síntomas, medidas de higiene como limpiar bien las zonas de las llagas, si hay lesiones, usar ropa interior holgada y de algodón, poner frío o tomar medicamentos antivirales que están bastante difundidos y que son bastante exitosos para los herpes virus. Debido a la posibilidad de que estos virus atraviesen la placenta y lleguen al feto, es muy importante el control en las mujeres embarazadas, sobre todo controles a nivel del citomegalovirus. En cuanto a la vacunación, hay disponibles en la Argentina vacunas para la varicela en niños, que se recomienda colocarla al año de edad la primera dosis y posteriormente un refuerzo entre los 4 y los 6 años. También para los individuos adultos, fundamentalmente para las personas mayores de 50 años, existe la posibilidad de prevenir la infección por herpes zóster con una vacuna viva atenuada que contiene un virus de la cepa OCA de este herpes zóster. Es una dosis y tiene una eficacia importante que en más de la mitad de los casos ayuda a la prevención de la enfermedad, pero sobre todo ayuda a las manifestaciones clínicas que no aparezcan, tales como la neuralgia postherpética. En cuanto a los herpes virus simples, tipo 1, tipo 2, no hay vacunas disponibles, como tampoco lo hay para los citomegalovirus, aunque estas dos tipos de especies virales están siendo investigadas para la generación de una vacuna. En conclusión, para los herpes virus son partículas virales que pueden hacer latencia como rasgo central de la enfermedad, tienen un amplio espectro clínico de manifestaciones y el diagnóstico molecular a través de la PCR es clave. Muchas gracias y nos estamos escuchando en el próximo teórico.